esta participación de un distinguido profesional de la hermana, del hermano país de Chile, hoy nos va a disertar con el tema la prueba pericial en delitos de tránsito. Vamos a escuchar su hoja de vida del doctor Eduardo Maldonado Cuevas. Alison, prosiga, por favor. Doctor Eduardo Maldonado Cuevas. La experiencia profesional, entre la experiencia profesional podemos destacar los siguientes puntos. Trabajos periciales para la Defensoría Regional del Biobío del Maule en el área de investigación y análisis de accidentes de tránsito y gráficas demostrativas computacional. 2. Nominado en la lista de peritos de hecho del tránsito para la Corte de Apelaciones de Chile. 3. Integrante del cuerpo directivo del Colegio de Peritos Profesionales de Chile como director del colegio. 4. Expositor en el primer simposio internacional de integración latinoamericana de cuerpos de seguridad, denominado Accidentología Vial, realizado por el Cuerpo Uniformado OIAT, Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito de la República del Ecuador, realizado en la ciudad de Guayaquil. Nominado en la lista de peritos en hecho del tránsito para las Cortes de Apelaciones de Chile. Trabajo pericial en causa de accidente de tránsito en la región de Aysén, con participación en el juicio oral y en lo penal. Trabajos periciales criminalísticos para la Defensoría Penal Pública de la región del Biobío. Director encargado de la zona sur del Colegio de Peritos Profesionales de Chile. Trabajos periciales criminalísticos y tránsito para la Defensoría Penal Pública y estados jurídicos en la región del Biobío. Con esto damos fin a la lectura de la hoja de vida de nuestro ponente. Gracias, Alison. Y queremos constatar si está presente el señor doctor Maldonado Cuevas, a quien, a nombre del Instituto Superior Técnico Rey David, quien por celebrar 26 años de fundación, estamos en la semana de capacitación, semana del primer simposio internacional y seminario de tránsito y seguridad vial. Hoy ha sido el tercer día y cerramos con su participación. A usted le damos la más cordial bienvenida, señor doctor Eduardo Maldonado Cuevas. Bienvenido. Muchas gracias, señor rector. Agradezco su invitación. A la vez agradezco la invitación del señor licenciado Johnny Valencia y del coronel Pozo, que tuvieron la amabilidad y la gentileza de invitarme a este simposio. Bueno, para mi presentación, yo soy un ex funcionario de Carabineros de Chile, un suboficial en retiro, con 20 años de servicio, con experiencia en la unidad especializada CIAT y acreditado CIAT por Carabineros de Chile. La mayor parte de mi experiencia o mi estudio están dentro de la institución de Carabineros de Chile. Ahora, el tema que me corresponde dar es la prueba de los procesos de accidente de tránsito. ¿Ya? Y quisiera abordar ese tema exponiendo, ¿no es cierto?, un poco la parte, qué es lo que es un perito, cómo se desarrolla un informe pericial, la prueba pericial en sí en un juicio acusatorio y su exposición por parte del perito ante el tribunal. A lo mejor es un tema largo, un tema que da mucho que hablar, hay mucho que decir, pero vamos a tratar de ser breve e ir avanzando en lo que vamos a exponer. Ya voy a compartir el PowerPoint para que vayamos interiorizándonos de los temas que vamos a tratar en esta noche. Vamos a abrir ¿Me permite compartir pantalla? Bueno, vamos a empezar con el objetivo de este tema es dar a conocer a los participantes
qué es ser un perito, cómo se desarrolla un informe pericial, la prueba pericial, como ya lo mencioné, en un juicio acusatorio y la exposición por parte del perito en el tribunal. Ahora, ¿qué es lo que es un perito? El perito es un experto, son personas que cuentan con una experiencia, en especial en el área del conocimiento, derivada del estudio de la especialización profesional que ustedes tienen en este caso, como es la investigación de tránsito. Este conocimiento profesional tiene que ser acabado y tiene que tener una experiencia como para poder exponer en este ámbito, en este campo. ¿Qué es lo que aporta? ¿Qué distingue a un perito? El perito aporta en un juicio sus acabados conocimientos de una ciencia, arte u oficio. ¿Ya? Y sus conclusiones son relevantes para ilustrar con la máxima de su experiencia a los magistrados, de un hecho o de un objeto periciado. Somos investigadores, vamos a terreno, vemos los hechos que ocurren en el terreno, un accidente de tránsito en el caso de nosotros los investigadores o los peritos, y tenemos que desarrollar todo un ambiente en un lugar donde ocurrió un accidente. Ahora, ¿cómo es hacer el análisis detallado con todos los elementos técnicos a disposición de un hecho de tránsito? Ahora, este informe pericial, este trabajo de un perito, está en representación de una prueba pericial a desarrollar. Ahora esta prueba pericial es la admisibilidad de la prueba. Esta es la presentación de una pericia que se realiza en una investigación y es presentada en una audiencia a juicio, y esta presentación de esta prueba debe tener los siguientes puntos. Tiene que tener fundamentaciones sólidas y coherentes, y que hable exclusivamente de lo que es importante y relevante para el esclarecimiento del hecho que se ventila en juicio. Nosotros tenemos que ser los que entreguemos en forma técnica, con veracidad, todo lo que encontremos y lo que investiguemos en el terreno. Se necesitan, para que esta prueba pericial tenga admisibilidad en un tribunal, 3 requisitos específicos. La necesidad del conocimiento experto del perito, o sea, el perito debe tener un conocimiento acabado de su expertise. Todo este conocimiento son los que ustedes desarrollan durante estos 2 años de estudio, y posteriormente tienen que llevarlo a terreno y ahora tener, ¿no es cierto?, la experiencia y ganar la experiencia para poder desarrollar estos informes periciales. Ahora, la admisibilidad de la prueba también tiene que tener la idoneidad del experto. La idoneidad del experto es la forma de donde nosotros, ¿no es cierto?, tenemos que ser veraces, tenemos que ser en forma acabada nuestro informe pericial. Y en tercer punto, la confiabilidad de la información experta. O sea, la pericia tiene que ser confiable y el perito también debe ser confiable. Ahora, la idoneidad del perito. El perito debe contar con un requisito especial para presentar la prueba pericial. Aquí es bien importante. El hombre que es perito o experto en un hecho debe acreditar que quien representa, ¿no es cierto?, o quien dice ser, realmente lo sea. ¿Ya? Si yo digo que soy un experto en accidentes de tránsito, debo demostrar, ¿no es cierto?, en mi trabajo profesional, como tanto en la calle, en el lugar, en el sitio del suceso, como en el tribunal, que yo realmente conozco mi trabajo. Además, debe tener conocimientos exclusivos de la pericia que se está presentando como prueba. Por ejemplo, si yo soy analista de terreno, debo, ¿no es cierto?, enfocarme exclusivamente en el análisis de terreno.
Otro colega a lo mejor es fotógrafo y él se va a enfocar netamente en la fotografía criminalística de un hecho de tránsito. Otro es planimetrista y se va a enfocar netamente en el levantamiento planimétrico. Entonces, estos expertos ya tienen que tener acabado conocimiento de su expertise. Ahora, este peritaje que se realiza, que se desarrolla por intermedio de los peritos, de los expertos, tiene que ser confiable. Este último requisito, ¿no es cierto?, de la confiabilidad del peritaje es que para la admisibilidad de la prueba significa que tiene que determinar mediante una información proporcional si el experto aporta información considerada como razonable dentro de su ciencia a la que pertenece. Es muy importante desarrollar esa parte porque el tribunal evalúa la calidad del perito y ve si realmente la pericia está dentro del parámetro de lo que se está investigando, se está desarrollando. Se debe apegar esta pericia estrictamente al saber que desarrolla el perito. Como yo dije anteriormente ya, este conocimiento tiene que ser específico. No podemos hacer toda la pega en diferentes áreas, porque ya estamos saliendo de nuestro conocimiento a cual se nos indicó lo que debemos hacer. Ahora, nosotros acá en Chile tenemos en el Código Procesal Penal, en el artículo 316, que estas pericias se evalúan por el tribunal y son procedentes, sus informes, cuando entregue garantía y seriedad y profesionalismo de quien le está entregando. Es muy importante aquí el currículum del perito, su experiencia, sus años de servicio, que es realmente cuánto ha trabajado en los informes periciales y cómo se han desarrollado sus informes periciales. Ahora, el informe pericial por peritaje debe entenderse lo siguiente. Este peritaje es toda aquella actividad de estudio realizada por una persona o un equipo de personas hábiles, prácticas en el tema objeto de peritaje, que poseen la acreditación certificada de sus habilidades y conocimientos. Estos deben obtener criterios certeros e indubitados que deben ser útiles para los fines de la actividad procesal. Entonces, toda esta actividad tiene que ser practicada y ser evacuada en un informe pericial. Ahora, cada institución, cada unidad especializada, cada perito, cada experto tiene su propio formato para una confección de un informe pericial. Estos informes cambian según su ordenamiento, según los criterios de cada cual, pero en el fondo deben contener los mismos parámetros para explicar el contenido de la pericia realizada. O sea, podemos cambiar algunas cosas, pero en el fondo deben llegar a lo mismo, ya a una conclusión. En mi caso personal, quiero dar a conocer cómo presento los informes periciales de tránsito en los tribunales de justicia de mi país, Chile. Los informes periciales que se piden son por parte de la Defensoría Penal Pública, son por parte de los fiscales. Estoy hablando de los peritos particulares, porque en estos momentos yo soy perito particular. Hace 25 años atrás era perito de Carabineros de Chile. Antes todas las cosas se hacían por oficio. Lo mismo que hace la Policía de Tránsito del Ecuador. Ellos están exclusivamente abocados a la investigación de accidentes de tránsito. Hay un accidente, allá concurren ellos y hacen sus investigaciones de tránsito. En cambio, un perito particular, ¿qué es lo que hace? Un abogado, un fiscal, un estudio jurídico, una empresa particular, le pide un informe pericial. Y uno tiene que evacuar ese informe pericial con los siguientes parámetros, al menos como yo lo hago. Primero, hay un encabezamiento de este informe pericial. La identificación del hecho que se va a periciar. El tipo de informe, si es un informe técnico-mecánico,
Aquí están las diferencias de los expertos del análisis de carpeta investigativa. Muchas veces se nos pide que solamente se analice las carpetas investigativas, hagan un razonamiento técnico de estas carpetas, si están bien o están mal, informes técnicos fotográficos, a veces hay informes técnicos de cálculos físicos, matemáticos, etc. Posteriormente, en mi informe va la fecha del hecho investigado, la descripción del lugar de ocurrencia del mismo, el tipo de calzada, la orientación geográfica, nombre de calle, de la ruta, ciudad, comuna, provincia, región, y finalmente tiene que ponerse en el informe pericial el número de causa de la carpeta investigativa o el número de orden según lo que allá se maneje. Y posteriormente yo hago un direccionamiento a quién va dirigido esto, al abogado, a la fiscalía, etcétera, a todas las personas o a las personas que me están pidiendo todo este informe pericial. En segundo lugar, viene la identificación del perito quien evacúa el informe pericial. Esto es importante porque el tribunal, ¿qué se va a fijar? ¿Cuál es la calidad del perito? ¿Qué es lo que hace el perito? Y su experiencia que tiene. Hay que hacer una descripción completa de su especialidad, cargo que desempeña, grado que ostenta e institución a la que pertenece. Ahora, si es una persona particular, también, ¿no es cierto?, hay que ponerle que es un perito particular o un perito que de parte. Seguidamente, se debe poner un resumen, lo que el peticionario, ya sea el fiscal, el abogado, el estudio jurídico, le ha solicitado. Como dice el encabezamiento, puede ser ¿no es cierto?, un informe fotográfico, un informe planimétrico, con el máximo de detalle que indica esto, indicando la fecha de ocurrencia del hecho, los nombres de él o los conductores participantes y los vehículos involucrados, identificándola en forma completa. Ahora, en tercer punto está el objetivo de la pericia. ¿Qué es lo que lo están pidiendo a nosotros, los expertos, o al equipo pericial que va a tener que hacer este trabajo? Hay que poner en ello con todo detalle de lo que se está solicitando, indicando la diligencia que realizó para cumplir su cometido, como hacer el reconocimiento del sitio del suceso, que es muy importante, levantamientos topográficos que también son esenciales, el estudio de la carpeta investigativa completa, etc. Además, indicar qué es lo que pretende determinar con dicho informe. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos, no es cierto, o qué es lo que nos están pidiendo en este informe? ¿Cómo vamos a desarrollar este informe pericial? Un cuarto punto, se identifica el hecho periciado. Se deben considerar los siguientes puntos: la fecha del informe, la identificación de la pericia, conductor o conductores, peatones o peatonas que participaron en el accidente de tránsito, identificación del lugar del accidente con todo detalle, fecha y hora del accidente y antecedentes judiciales que se analizaron para hacer este informe pericial. Y después viene otro punto, que es los antecedentes tenidos en vista para este análisis, porque en el caso de un perito particular, uno realiza una pericia con tiempo después de que se ha ocurrido el hecho, pero en el caso de los equipos investigadores de la policía, ¿ya?, ellos van de inmediato cuando ocurre un hecho. Son dos cosas muy diferentes. Es allí donde el equipo investigador, al llegar al sitio del suceso, tiene que aislar el sitio del suceso y empezar el trabajo pericial, con el máximo de detalle, ¿ya? Aquí, como dice esta pantalla, aquí se describe con detalle que los antecedentes en la carpeta investigativa fueron analizados y razonados, como por ejemplo, los informes parte de la policía que tomaron el procedimiento en primera instancia, la constancia de las policías que cerraron y protegieron el sitio del suceso, las declaraciones de testigos, grabaciones que se tuvieron a la vista y todo antecedente que guarda relación directa con los hechos que se están periciando. Eso es para los peritos que son externos, como quien le habla. Pero para los expertos de los equipos investigativos, ellos
son los que van a entregar este informe, todos estos antecedentes a su investigación, a su análisis que van a desarrollar como un informe pericial. Ahora, después de esto, hay que hacer la descripción del reconocimiento del sitio del suceso, describir con exactitud la fecha, día y hora de la llegada del equipo investigador al lugar de los hechos, descripción detallada de este, cómo lo encontraron, cuáles fueron las evidencias que allí se encontraron, huellas, rastros, elementos del atropello, de la colisión, del choque. Hacer una descripción pormenorizada de la calzada con sus mediciones correspondientes, en la parte planimétrica, su orientación geográfica, realizar dicho acto, un levantamiento topográfico detallado del área del accidente, con los elementos de mediciones correspondientes, fijando cada elemento que existen en dicho lugar, como hacer fijaciones, posiciones y mediciones de los vehículos. De igual forma, de los peatones, participantes o víctimas que se encuentren en el lugar. Fijaciones y mediciones de las huellas, evidencias y restos que existen en el área del accidente. También hacer fijaciones fotográficas, tanto terrestres como aéreas, con dron, y de todo entorno de lo ocurrido del accidente. Una cosa importante dentro de la investigación, que también va a posterior a hablar de la prueba pericial, de todo esto hablar de la prueba pericial ante el tribunal, es que no debe dejar nada en el aire. Todo tiene que ser calculado, fijado y periciado. A veces las evidencias no parten dentro de un sitio del suceso muy corto o de poca distancia. A veces los hechos empiezan a producirse muchos metros antes y terminan muchos metros después. Y el sitio del suceso puede extenderse conforme a la investigación que vaya desarrollando el equipo investigador. Hay que ser acucioso en ello. Ahora, después de esto, cuando ya se va haciendo el análisis de terreno y todo está realizado en el terreno, hay que detallar la dinámica del accidente. Esto es trabajo de oficina, y hacer los razonamientos técnicos del accidente de tránsito. Aquí es donde hay que realizar una descripción pormenorizada de todo lo visto en el lugar de los hechos, desde el punto donde el investigador detecta la primera evidencia de la zona del conflicto hasta donde termine el último vestigio del accidente, sin dejar pasar ningún detalle por lo más insignificante que parezca, es lo que yo decía anteriormente, describiendo las posiciones de las trayectorias del móvil o los móviles involucrados, desde donde deja su primer indicio en la carpeta rodado hasta la posición final del mismo. En base a lo anterior, realizar un razonamiento técnico. Aquí el razonamiento técnico es pensar cómo se desarrolló esta dinámica del accidente, con todos los antecedentes recopilados por la vía del reconocimiento del sitio del suceso y por los antecedentes testimoniales que se tuvieron en vista, de los testigos que vieron, ¿no es cierto?, este accidente, o los conductores que verían detrás de los vehículos involucrados, o de las cámaras de seguridad que estaban en el lugar. Ahora, a esto hay que efectuar los cálculos físico-matemáticos para establecer velocidades, tipo de derrape, forma de volcadura, desarrollo de curva, velocidades críticas y etc. O sea, hacer un análisis y estudio de todo esto. Posteriormente de estos razonamientos técnicos hay que dejar constancia de una evaluación técnica del investigador. Y esta apreciación tiene que ser siempre imparcial. Esta apreciación técnica que hace de todos estos razonamientos del investigador tiene que ser imparcial, razonada y fundamentada, con todos los antecedentes tenidos en vista. O sea, todo lo que nosotros investigamos, vimos en el sitio del suceso, tenemos que después vaciarla en este informe pericial. Ahora, apoyándose con sus dichos, con planimetría descriptiva, gráficas computacionales demostrativas, fotogramas de cámara de video que captaron los hechos, animaciones 3D para apoyo visual demostrativo de los hechos, fotografías descriptivas del sitio del suceso, fotografías aéreas por dron que muestra el área general y todo lo que se muestre
el entorno del lugar de los hechos, fotografía de los móviles involucrados y de las huellas encontradas, indicios de marca, restos y manchas existentes en la carpeta de rodado. O sea, no se puede dejar nada en el aire. Todo esto debe quedar impregnado en ese informe pericial. Y finalmente, desarrollar conclusiones. Y las conclusiones tienen que ser un resumen de todo lo logrado anteriormente. Exponer con claridad sus apreciaciones en forma escrita. ¿Ya? Aquí estamos hablando todo de lo que hicimos en el sitio del suceso, lo que vimos en el accidente y después lo que nosotros dijimos en nuestro informe pericial, pero en forma escrita. Y esto tiene que resumirse en ello en forma imparcial, demostrando que lo obrado por el investigador está fundamentado en elementos de prueba que fueron razonadas y fundamentadas con hechos netamente técnicos. Nosotros somos investigadores profesionales técnicos, porque nuestra misión es entregar un informe imparcial ante el tribunal. Ahora pasamos a lo importante, a lo medular de lo que es el tema. El perito en un juicio oral. En primer lugar, la prueba pericial tiene dos aspectos fundamentales en este sistema judicial actual. Y vamos a hablar del primero. Por una parte, el perito que elabore un informe pericial donde registra los procedimientos realizados, sus observaciones efectuadas y sus conclusiones vertidas. Hay que, en primera instancia, el perito hace todo un informe pericial, recopiló todos los antecedentes y entrega ese informe al que él se lo pidió. En este caso, al fiscal, al abogado, y el abogado lo presentará ante el tribunal. Por otra parte, este informe pericial debe ser expuesto por el perito, y esta es la parte importante de la prueba pericial. Y esta exposición es en una comparecencia a juicio, donde el perito explicará su informe, dará razones técnicas de sus dichos y lo expondrá sus conclusiones. Son dos cosas muy diferentes. Hacer un informe pericial, escribir un informe pericial, desarrollarlo punto por punto, ¿ya? Hacer sus conclusiones, entregarlo a quien se lo pidió, pero después viene la parte donde usted va a tener que dar razones de por qué hizo este informe pericial, cuáles fueron la metodología que usted utilizó para este informe pericial y cuáles son sus conclusiones. Pero esto tiene que ser verbal, tiene que ser en un juicio oral. Ahora, quien confecciona el informe pericial será quien sea el responsable de exponerlo ante el tribunal, cosa muy importante, muy importante. ¿Y por qué es importante esto? Porque quien hace un informe pericial ya supo, que valga la redundancia, supo lo que hizo. ¿Ya? Él está consciente de qué fueron las cosas que hizo en terreno y después en el escritorio. Y este hecho de presentar un informe pericial por sí mismo, ya entregar solamente este informe pericial al tribunal, entregárselo al fiscal, al abogado defensor, al abogado particular, por sí mismo no constituye prueba. Ahora, no puede sustituir este informe pericial a la comparecencia del perito a juicio. ¿Ya? El perito sí o sí tiene que dar razones de sus dichos y asistir a un juicio. Por lo tanto, en este sistema acusatorio que nosotros tenemos en Latinoamérica, ya que es parecido a la de Ecuador con Chile, prevalece la comparecencia del experto que confeccionó la pericia, lo que significa que el tribunal valorará la prueba bajo este concepto, o sea, lo que el perito diga en el tribunal. Si yo hice un trabajo técnico, ya que lo hacía en un informe pericial, y fue entregado ante el tribunal, después usted como experto va a tener que ir a dar razones de sus dichos, por qué lo hizo, cómo lo hizo y cuáles fueron sus conclusiones. Y de ahí viene, ¿no es cierto?, las preguntas, ya sea de quien lo presentó y las contrapreguntas de la otra parte que
que tiene al acusado o a la víctima por defensa. La prueba pericial es en una situación típica que se produce la confección de este informe pericial, que es muy natural y muy normal que se haga en todas partes, a lo mejor, no sé allá, pero acá sí se realiza, y es una experiencia que yo he tenido, es que el que firma el informe pericial es el jefe de la institución o la unidad técnica a quienes se le encargó el respectivo informe. No lo firma el que realmente hizo la pericia. Ahora, esto infringe el principio de comparecencia, porque a lo mejor van a citar a los que firmaron el informe pericial, pero no estuvieron en el sitio del suceso. Por lo mismo, esta pericia normalmente el fiscal o el defensor la objeta, es rechazada, por lo cual, como dice el texto, es el perito, es el experto quien confeccionó el peritaje quien deba comparecer ante el tribunal para dar razones de sus dichos. Porque, como yo ya he dicho, uno sabe lo que hizo y si le preguntan, le hacen una pregunta técnica, es difícil que quien firma solamente y no estuvo en el lugar sepa responderla. O el que hizo el trabajo técnico no está en el juicio, el que firmó malamente puede dar razones de los dichos de la otra persona. Como estaba diciendo yo, en los tribunales siempre van a querer ver quién hizo el informe pericial. Y hay un aspecto muy importante que vamos a tratar a continuación de esta prueba pericial, es cómo exponer en un juicio. Cuando usted va a presentarse a un tribunal oral en lo penal o un tribunal simplificado en un juicio, lo primero que tiene que hacer es prepararse bien. Debe estudiar su informe pericial memorizando su secuencia metodológica, como por ejemplo memorizando fecha, cómo realizó el procedimiento, la bibliografía, los antecedentes que tuvo en vista, las mediciones que realizó, tipos de vehículos que participaron, nombre de los involucrados, descripción detallada del sitio de suceso, etc. Esto normalmente uno tiene que memorizarlo, pero nosotros acá en Chile, todas estas cosas tenemos que llevarlas de memoria. ¿Ya? No podemos llevar una ayuda escrita, lo tenemos que memorizar, pero en algunos países de esta región se permite tener por parte del perito copias del informe pericial para refrescar memoria con el mismo, conforme a las preguntas que se le están formulando. Nosotros no tenemos esa posibilidad acá en Chile de hacer eso. Por eso es que el perito tiene que realmente ser el que hizo el trabajo quien vaya a declarar en un juicio. Ahora, nosotros acá en Chile, normalmente el perito debe llegar a juicio preparado mentalmente, sin ningún tipo de ayuda documental, para refrescar memoria. Toda la exposición del perito debe ser de memoria, después serán confrontados con los abogados intervinientes, primeramente porque él los representa, y seguidamente por la contraparte. Al final, si él o los magistrados quieren hacer o aclarar dudas respecto al informe o a los dichos del perito, también podrán formular preguntas. O sea, uno va a la batalla a entregar su informe pericial teniendo conocimiento pleno de todo lo que hizo, y cuando uno hace el trabajo ¿ya? Y lo realiza bien, uno va bien plantado ante el tribunal y puede exponer su pericia y después puede ser interrogado por todos los que quieran que lo interroguen, y ahí, ¿no es cierto?, va a dar razones de sus dichos y va a demostrar realmente que es un profesional. Ahí va a entregar la prueba pericial plena, con sus conocimientos acabados, con todo lo que usted realizó. Ahora, usted tiene que tomar en cuenta algunas cosas cuando se prepara para ir a juicio.
prevea siempre determinadas preguntas que le puede hacer ya sea el fiscal, el defensor o el abogado particular o el abogado querellante. Hay que preparar mentalmente la respuesta. Hay que llevar un apunte. Siempre cuando vaya a un juicio, porque ustedes como estudiantes van a salir, van a hacer trabajos periciales, van a hacer informes periciales, lleven siempre un apunte. Y cuando estén esperando, antes de ingresar a sala, usted léase su apunte. Ya, cosas que para memorizar, fechas, cálculos. Y si usted va con un papelito y se presenta con un papelito ante el tribunal, usted va a dar, van a dar que pensar de que usted no conoce bien su trabajo, entonces puede que digan este caballero no conoce bien su trabajo y tiene que tener una ayuda de memoria. Y ahora, si le permiten ingresar con un registro, utilícelo con moderación. ¿Ya? Hable más por lo que usted conoce, por lo que usted hizo, por lo que usted sabe, que estar buscando la ayuda de memoria en el papel. No dé la impresión, jamás dé la impresión que no se encuentre preparado para el juicio. Dé la impresión de que usted va preparado para un juicio. Ahora, la otra parte que es importante cuando usted ya está en juicio es ser veraz. Sea veraz. Diga siempre la verdad. Todos sus límites están determinados exclusivamente por lo que realizó en el desarrollo de su informe pericial. A usted le dieron un margen, usted tuvo un margen para trabajar, usted tuvo un sitio de suceso para trabajar, y en ese sitio de suceso es donde usted debe desarrollar su informe pericial. Ese es su margen, ese es su metro cuadrado. Si lo quieren sacar de ahí, usted tiene que ser franco y decirle: yo no tengo conocimiento de otra cosa, solamente de lo que yo hice fue esto. Eso es ser veraz. Por eso debe desenvolverse. Recuerde que existen recesos y usted está bajo juramento. Cuando nosotros ingresamos al tribunal, lo primero que nos preguntan es el nombre, domicilio, y después nos dicen: ¿usted jura o promete decir verdad? Entonces nosotros levantamos la manito y decimos: sí, juramos. Entonces ahí ustedes están bajo juramento, como expertos. Y ahí usted tiene que hablar exclusivamente de lo que realmente hizo. Y usted está bajo juramento hasta que termine el juicio. No hay que hablar, si hay un receso o el juicio se alargó por un día más y usted tiene que seguir declarando, usted tiene que guardar silencio, usted tiene que cerrar su boca hasta que empiece nuevamente el juicio y usted vuelva a declarar. La otra parte, el punto C, es sea imparcial. Es muy importante ser imparcial en esto. Cuando voy a poner el ejemplo como policía. Yo cuando era policía y trabajaba en las sillas de carabineros, veíamos a las víctimas, veíamos a los niños, veíamos a las familias y nos dolía el alma. Pero resulta de que estaban las víctimas, estaban los fallecidos y el culpable ya era el fallecido. Entonces, nosotros no podemos abanderarnos, no podemos nosotros inclinarnos para un lado o para otro. ¿Hay algún micrófono abierto? Gracias. Gracias, don John. La imparcialidad es una de las cosas importantes. No podemos nosotros abanderarnos con alguien por lástima. Nosotros somos profesionales y debemos basarnos exclusivamente en la parte técnica, en nuestro trabajo, lo que debemos realizar. Lo demás, el sentimiento en el alma, guardémoslo en el corazón y seamos fríos en ese sentido y realicemos nuestro trabajo en forma profesional. Ahora, en el punto de tenga precisión en las cosas que dice. Asegúrese que entiende la pregunta que se le está realizando ante un tribunal. Ahí usted tiene que estar con el oído atento
y tener esa capacidad de entendimiento. Ahora, si la pregunta es compleja y no la entienda, sea sincero, diga, no entendí la pregunta. ¿Para qué? Para que se la reformule, o para que la cambien, o para que la vuelvan a repetir. Ahora, limítese usted a responder estrictamente lo preguntado, no hable de más. Después de que usted respondió a la pregunta, guarde silencio. No dé más información ni respuesta que no le han pedido. Es importante. ¿Qué está dando? Está ahorita el expositor de Chile, que es el último. Ya, sigue un micrófono abierto. Limítese siempre a responder estrictamente a la pregunta. Eso es lo que le dije. Después guarde silencio y no dé ninguna información más, ninguna respuesta. Asegúrese que la respuesta esté en conformidad a lo preguntado también, porque a veces las preguntas van para otro lado y usted tiene que tener la capacidad de razonar en el momento, que esto es bien ágil, y decir, no, esa pregunta no me corresponde. En el punto E, que es importantísimo, en la exposición a juicio, tenga prudencia y discreción. Es importante esto. Usted siempre tenga cautela cuando en su exposición calcule tiempos, distancias o espacios. Exponga con claridad la dinámica desarrollada por los móviles involucrados. ¿Ya? Porque si usted no sabe las distancias, diga no lo sé. En caso de hablar de velocidades, explique con detalle de cómo desarrolló los cálculos de velocidad. Es importante saber de memoria todas estas cosas. Parece que sí, con micrófono abierto por ahí. Ahora, explique con detalle todo el cálculo de velocidad, exponiendo cómo realizó el cálculo. ¿Ya? O sea, las ecuaciones. Por ejemplo, si le pregunta qué ecuación utilizó para la velocidad tanto, y uno tiene que decirle la raíz cuadrada de tal y tal y tal cosa. Si usted lo hace en forma de inmediata, responde a esa pregunta, usted está dando a demostrar que domina en general los cálculos físico-matemáticos aplicados. Cuando la pregunta se sale de contexto, ¿ya?, de lo realizado en la pericia, diga que no lo sabe. A mí no me pueden, o a usted no le pueden preguntar algo que esté fuera de lo que usted realmente realizó. Porque lo que le están preguntando está fuera de su conocimiento, no le fue solicitado, puede que no le haya sido solicitado, y además, si no conoce la respuesta, no realice ninguna conjetura. Me parece que, no, eso está mal. ¿Lo sé o no lo sé? Y todas estas cosas hay que calcularlas en el momento. Por eso que el punto dice, tenga prudencia y discreción cuando esté respondiendo. Hay que decir, no sé, no me acuerdo, cuando no esté seguro de algo. No realice comentarios que abarquen más allá de lo preguntado. Si alguien le pregunta algo y usted hace un comentario que ahí usted no debe hacer eso. Porque hay una situación bien especial ahí. Cualquier palabra que usted diga además, ¿ya?, puede ser para la parte o la contraparte una prueba nueva. Puede generar una situación difícil, engorrosa para usted, como perito, como experto. Por ejemplo, si usted pone antecedentes nuevos ante el tribunal, le van a preguntar sobre esas cosas que no se dijo en el informe pericial, que no lo dijo la otra contraparte, que no lo dijo, y usted lo está diciendo, porque habló de más. Por eso hay que tener discreción, hay que tener prudencia. Abarcar solamente lo que usted realmente realizó. Ahora, hay una parte que también ocurre,
es la manipulación dentro de este juego de la comparecencia a juicio. No permitan que lo presionen hacia un estrecho margen de preguntas, porque el fiscal, si lo lleva a usted, le va a hacer preguntas abiertas. El defensor le va a hacer preguntas cerradas. ¿Ya? Ahora, si lo lleva el defensor, le va a hacer preguntas abiertas y el fiscal le va a hacer preguntas cerradas. Entonces, el problema está que usted puede caer fuera de su área de conocimiento. Y especialmente espere la objeción del abogado o el fiscal que lo presente en el juicio. Cuando a usted le hacen una pregunta, ¿ya? Usted no puede responder al unísono. No hay que ser acelerado en eso. Hay que esperar 1, 2, 3 y recién responder. Porque en ese 1, 2, 3, el fiscal puede decir objeción, su señoría. O el defensor puede decir objeción, su señoría. Y usted tiene que quedarse callado ahí, esperando cuál es la objeción. Y el tribunal resolverá si la pregunta que está siendo objetada la tiene que contestar el perito o el experto, o si no la reformulan, o si no la vuelven a preguntar o la cambian, o puede ocurrir cualquier situación dentro del juicio o de la audiencia que se está haciendo en ese momento. Lo importante para nosotros como expertos, para ustedes como expertos en el área de tránsito, es la credibilidad. Hay que ser creíble. Aquí hay que mostrarse omiso, sencillo, humilde, pero con conocimiento. No se muestre engreído, no se muestre que autosuficiente o dogmático. Cuando ingrese a la sala hay que entrar con humildad y ser respetuoso, con mucho respeto. Aquí todos estamos vamos a hablar de esta manera, en un juego jurídico. El abogado, el fiscal o el defensor están en sus respectivos pupitres, sentados, interrogando y contrainterrogando. Los expertos están respondiendo preguntas, pero cada cual en su lugar tienen el conocimiento específico. Los abogados en el juicio tienen conocimiento jurídico de las leyes, de los artículos y de todo lo que es la parte legal. El perito es la parte técnica, científica, conoce de la ciencia, el arte y el oficio que él profesa. Entonces, su nivel es parejo. Aquí eso no significa que vaya, porque es parejo, le vaya a faltar el respeto al fiscal o al defensor o al abogado que está en la sala. Hay que tenerle un respeto único igual. Pero el tribunal está conformado, ya sea en un juicio oral en lo penal, por 3 magistrados en el caso de Chile, y en el juicio oral simplificado por 1 magistrado. Y él es el que lleva todo el orden dentro de la sala. Él manda, prohíbe y permite a todos los intervinientes que están dentro de la sala. Entonces, uno tiene que permanecer calmado, tiene que parecer humilde, permanezca serio, sí, antes, durante y después de las declaraciones, sereno, ¿ya? No enojado, serio, sereno, y así se va a desenvolver bien, relajado. Ahora, hay que tener autocontrol. Es importante esto, tener autocontrol. Hay que contestar todo, responder en este caso todas las preguntas sin acaloramiento. Usted es neutro, usted es una persona que realmente hizo un trabajo profesional y va a responder por su trabajo profesional. No se fue ni a la izquierda ni a la derecha. Usted está neutro. Cuando haya que discrepar en alguna cosa técnica, hágalo con firmeza, ¿ya? Y si es necesario, reitere que eso no le corresponde, de que lo que yo dije está dentro del parámetro técnico científico y manténgase ahí, pero sin acaloramiento. No hay que perder la calma y nuevamente, pues, ser educado, sea siempre educado. Lo importante en el punto I, ser impasible y reservado, es lo mismo que dije anteriormente, no conteste demasiado pronto,
deje pasar unos segundos, espere la orden del juez. Cuando se le formule una pregunta, ya sea por parte del fiscal o del abogado que lo presenta a juicio, ponga atención a dicha pregunta, mirando a la persona que se lo está formulando. Aquí esto es importante. Para poder declarar en el tribunal, usted como perito, yo como perito, ¿qué es lo que debo hacer? Debo poner atención a quién me está preguntando, mirándolo a él. ¿Ya? Hay que poner atención a la pregunta, mirando a la persona que le está preguntando, el que le está formulando la pregunta. Posteriormente, para responder dicha pregunta, usted gira su mirada hacia el magistrado y le responde al magistrado. ¿Ya? Él es el interesado en saber la respuesta que hizo ya sea el fiscal o el defensor. Entonces, en este acto visual directo, que es fundamental en estos tipos de juicios, es para ver, ¿no es cierto?, la percepción de honradez del perito. Porque yo serenamente voy a escuchar y respetuosamente a quien me está haciendo la pregunta. Posteriormente, en forma respetuosa, me doy vuelta y le digo al señor juez, esto es lo que yo realicé, o este es el cálculo de velocidad que hice, o estas son las huellas que yo tomé, o estas son las fotografías que yo realicé. ¿Ya? Entonces, este acto visual directo ya da esa sensación o esa percepción de honradez, con una mirada fija, serena. No hay que poner una mirada penetrante, una mirada seria, una mirada incómoda, porque eso no es bien visto. Y después que usted formula esta pregunta, o sea, esta respuesta, mejor dicho, guarde silencio por unos segundos, a ver si los abogados o el fiscal objetan esta pregunta, porque cuando le están preguntando algo. Manténgase tranquilo. Es muy normal cuando se está en una sala, se está exponiendo en un juicio, ponerse nervioso, y todos nos ponemos nerviosos, y en muchas circunstancias los nervios los comen. Pero hay que mantenerse tranquilo. ¿Cómo hay que hacerlo? No juguetear con los objetos que tenga en la mano, porque a uno le pasan un puntero para marcar o le pasan un lápiz para hacer un cálculo. ¿Ya? Ahora, lo otro importante es mantenerse firme en su silla, no andar haciendo cambio de postura, hacer movimientos inconscientes, porque da la impresión de que se siente incómodo, que no está bien preparado, de que no tiene la experiencia suficiente. Y lo último, tenga estilo para poder declarar en un juicio. Cuando comience su declaración, hable lentamente, con calma, con naturalidad, con voz clara y alta. Ahora, es importante evitar términos técnicos sin traducción. O sea, es importante hablar en forma clara, simple, sencilla, cosas técnicas. O sea, yo siempre he dicho que para poder exponer en un juicio tiene que entenderlo el juez, tiene que entenderlo el experto que está escuchando en la sala, tiene que entenderlo el abogado, el fiscal, y hasta el barrendero que está escuchando ahí en la puerta. ¿Ya? O sea, tiene que ser entendible para todos. Si hay aspectos muy técnicos, tradúzcalo. Entonces, eso a usted le da la sensación de que conoce su trabajo. Ahora, lo otro, todo es, en un juicio, todo es verbal, ¿ya? Todo lo que usted diga, ya, va a ser grabado y considerado y tomado en cuenta ante el tribunal o ante la sala. Por lo tanto, cuando se le pregunta algo, no asienta con la cabeza, no gesticule. Es mejor para esto declarar verbalmente que con un lenguaje corporal. Y por último, atender bien a quien le está preguntando. Tener la pregunta
que le está haciendo el defensor o el fiscal, hacerlo, mirarlo con tranquilidad y escuchar con atención la pregunta y responderla. Entonces, eso es lo que se puede hablar sobre exponer en un juicio. Yo creo que es importante que nosotros los expertos sepamos desarrollar esto, porque esto va a ser constante. A lo mejor ustedes como alumnos van a ser expertos en la investigación de accidentes de tránsito, van a salir a las calles, van a hacer su trabajo pericial, van a desarrollar su tema, van a ver evidencias, huellas, van a tomar medidas, van a hacer muchas cosas, ¿ya? Van a desarrollar todo eso en terreno, después lo van a escribir en un informe pericial. Entonces, cuando lo escriban, háganlo con toda claridad, que eso les sirva como ayuda de memoria para después estudiarlo antes de ir a juicio, porque el informe pericial levantado en terreno, hecho en la oficina, los planimetristas, los fotógrafos, todos entregan el informe, lo firma el que hizo el informe pericial, el que estudió, el que estuvo en el lugar, porque va a ser llamado a juicio. Y esa parte es importante porque usted después va a tener que ir a declarar a juicio. De ahí vamos a ver si esta prueba pericial ya va a ser bien catalogada en el tribunal o el juez se la va a tomar en consideración. Si usted realizó un buen informe pericial, si usted hizo un trabajo sin ninguna cosa que quede abierta y cerró todas las hendiduras o todos los orificios que pueda haber dentro de un informe pericial que no dé cabida para que un contrainforme lo derribe, usted va a ir seguro a un juicio. Va a declarar en su informe pericial, va a hacerlo con claridad y el magistrado va a tomar en cuenta su declaración, pero con todos los parámetros que yo les puse, cómo exponer en el juicio, que es importante. Lo más importante de todo es cómo exponer en el juicio. ¿Cómo presenta usted su pericia? ¿Cómo se preparó para hacer su pericia? ¿Cuál fue su forma de actuar dentro del tribunal para ser veraz, para que el juez le crea? Ahora, también el juez le va a valorar su imparcialidad, va a valorar su precisión en su trabajo, su prudencia y su discreción. Valora todo eso, que los jueces son personas que tienen conocimiento amplio y ya tienen muchos años como magistrados legislando sobre esto o haciendo, ¿no es cierto?, su trabajo de magistrado, de juez. Entonces, usted tiene que saber desarrollar su informe pericial. Creo que estaríamos con el tema, si hay preguntas, no sé si alguien quiere preguntar algo. Muchas gracias por su impecable intervención, estimado Eduardo Maldonado Cuevas, en el tema la prueba pericial en delitos de tránsito. En este momento vamos a iniciar con la rueda de preguntas por parte de los estudiantes, con la misma interacción del día de ayer. Por favor, las personas que tengan preguntas, levantar la mano que está ubicada en el icono de reacciones para así, en un orden, poder llevar a cabo las preguntas. Vamos a iniciar con la rueda de preguntas. Señor Leonardo Reyes, por favor. Don Leonardo. Muy buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Al momento de que se realiza el peritaje, ¿verdad? Se le pasa por alto cierto detalle, ya que al momento que se realizó el incidente o ocurrió el incidente, como todos tenemos conocimiento, hay muchas personas que se acercan al punto, pero no tanto por ayudar, sino también, dijo, por otros fines. Entonces, la escena no queda totalmente como debería haber quedado desde el momento que ocurrió el incidente. Al momento que ya se hace el peritaje, ¿queda algún vestigio o queda algo que no alcanzó a realizarse bien en el peritaje? ¿Qué pasaría ahí? ¿Se podría hacer algún alcance? Claro, mire, aquí abarca otro tema, la protección del sitio del suceso.
se supone que cuando hay un accidente de tránsito, hay un hecho de tránsito, ya sea un atropello, colisión, choque, y el primero que llega es que debe hacer el cerco donde ocurrió el hecho, o sea, custodiar el sitio del suceso, en la zona del hecho. Ahora, muchas personas se acercan, claro, pueden alterar el sitio del suceso, pero allí también está la expertise del investigador. Hay que interrogar a las personas o entrevistarla en este caso de accidente, preguntarle al que llegó primero o al policía que llegó primero o al que aisló el sitio del suceso, qué es lo que él encontró, qué fue lo que él vio, tomarle una declaración y eso después compararlo con lo que ustedes hicieron en el lugar. Puede que el que llegó primero, que es un policía diferente al equipo investigador, haya visto que habían 3 o 4 personas. Y si ese policía le tomó los nombres a esas 3 o 4 personas, hay que preguntarle a esas 3 o 4 personas qué es lo que hicieron en el lugar, cómo llegaron, cuáles, porque eso pasan a ser testigos después, ¿no es cierto?, presenciales de un hecho. Entonces, no puede uno como investigador, como experto, dejar en el aire eso. Porque en principio el que está a cargo del sitio del suceso es el policía, el primero que llega al lugar. Posteriormente ese policía le pasa el sitio del suceso al equipo investigador. Ahora, el jefe del equipo investigador es el que se hace cargo y tiene, aunque sea de menor rango, pero tiene cargo el sitio del suceso y tiene mayor jerarquía en lo técnico. Y él es el que debe operar ahí y debe hacer las entrevistas necesarias y tomar las declaraciones necesarias. Y eso también, no dejar de lado eso, porque las pericias de repente se caen por eso mismo, porque aparece otra pericia diciendo, no, pues habían unos señores que movieron la rueda para otro lado, ¿ya? O sacaron la persona y no era donde él estaba. Pero si usted eso lo averigua dentro de su procedimiento de reconocimiento del sitio del suceso con las primeras personas que llegaron, usted tapa esa pequeña hendidura que queda como, que digo yo, que queda como dentro de la pericia. Creo haberle respondido la... Muchas gracias, muchas gracias. Sí, me quedó claro ahí, sí. Si me permite hacer una pregunta. Alison, por fin, confirme, Leonel Pozo de saluda. Muy buenas noches, estimado coronel. Siga nomás, adelante, formule su pregunta. Muchas gracias. Qué brillante exposición, mi estimado técnico en tránsito, perito Maldonado Cuevas. Le habla el coronel Pozo acá de el Rey David, este momento en Guayaquil, mediante Zoom. He escuchado muy bien su exposición. Tengo una preguntita, en realidad son 2 preguntas, pero lo que más me interesa es ¿qué rol le debe dar el investigador de accidente de tránsito? ¿Qué rol le debe dar el investigador de accidente de tránsito a lo que se denomina la evolución del accidente o el TEA, teoría de la evolución del accidente, donde se tiene que establecer el área del accidente, las fases del accidente y los puntos accidentológicos? Sí, me gustaría esa partecita, la importancia, la relevancia que tiene estos puntos, mi estimado docente y amigo. Por favor, sí, le escucho. Mire, el sitio del suceso, muchas veces uno lo mira como el lugar donde ocurrieron los hechos y ve solamente los daños o los vehículos que están dañados o el atropello, el vehículo y el peatón atropellado o la colisión en los 2 vehículos destrozados. Esto es importante. Primero tiene una percepción ya posible de un peligro, el desarrollo del accidente, después tiene, ¿no es cierto?, el punto crítico y después viene la zona de conflicto. Tenemos ahí que ver de que el accidente no se produce en el lugar donde se topan 2 cuerpos, se produce mucho antes, ¿ya? Y a veces está determinada por las huellas dejadas en la carpeta de rodado, que en este caso son las huellas de frenada, ¿ya? Pero a veces abarca mucho antes.
porque puede haber habido un obstáculo en el camino y este vehículo hizo un esquive para evitar un obstáculo, o un animal, o cualquier cosa, o un valle, y eso produjo el accidente. O sea, no debemos abocarnos solamente desde las huellas de frenada o de las huellas de derrape o de arrastre hacia adelante. Hay que buscar, hay que ampliar el campo del sitio del suceso, ¿ya? Porque sabemos dónde termina, porque ahí están los vehículos, están las personas, ¿ya? El punto final lo sabemos, pero el punto de inicio es muchas veces difícil ubicarlo. Un consejo a todos los colegas que van a ir a investigar accidentes de tránsito. Cuando ocurra un accidente de tránsito más o menos grande, miren desde atrás hacia adelante, o sea, donde terminó hacia donde empezó. Súbense en una parte alta y miren, vean de dónde empieza la evidencia en terreno, y se van a dar cuenta que van a encontrar un camino de evidencias y huellas y rastros de los vehículos involucrados. Ahora, si lo miran desde el inicio hasta la parte final, van a encontrar una masa de fierros retorcidos, o van a encontrar vehículos que están uno encima de otro, y va a ser bien complejo ya determinar algo. Siempre es preferible mirar desde el punto final hasta el inicio. Muy agradecido, quedó claro, sí. Entonces, es importante, ¿verdad?, ubicar el punto de predicción posible del riesgo, el punto de predicción real del riesgo, el punto de decisión, el punto clave y el punto de conflicto. Perfecto, estimado técnico perito Maldonado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.